Te decía antes de irnos a corte sobre la declaración del embajador Ken Salazar, del embajador de Estados Unidos en México. Le comento. Estados Unidos está comprometido a trabajar con México para hacer una América del Norte una potencia energética que encabece al mundo en el combate a las crisis climáticas y que produzca abundante energía limpia con tecnología solar, geotérmica, hídrica, eólica y otras energías limpias. Esas tecnologías de energía limpia pueden impulsar una cadena de suministros a favor de una visión de que América del Norte se consolide como una potencia de energía limpia. Y en nuestras varias reuniones con funcionarios del Gobierno de México hemos expresado nuestra preocupación sobre esta y otras propuestas. El Gobierno de los Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. En este sentido, en este tenor de cooperación y respeto, que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión. Las medidas que están del Poder Legislativo de México tienen impactos en la competencia de América del Norte y por ello esperamos que en el marco jurídico resulte y apoye en la creación de una América del Norte que sea potencia de energía limpia, que proteja a inversionistas actuales y futuros de empresas estadounidenses en México conforme a las obligaciones de México bajo el Tratado de México-Estados Unidos-Canadá y que proteja la integración de las cadenas de suministro México-Estados Unidos en favor de la prosperidad de nuestra región. Esperamos que en cualquier marco jurídico establezca un claro compromiso con el combate a las crisis del cambio climático y con proveer energía limpia, barata y accesible para todos. Para platicar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la reacción ya de la Embajada de los Estados Unidos, tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Gonzalo Monroy. ¿Cómo estás? Querido David, muy buenas noches. Pues, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo ves desde la locura extrema de Claudia Sheinbaum diciendo mentiras en Twitter, la extraña decisión de algunos de los ministros? ¿Y en qué posición quedamos en el sector energético? Fíjate, ya después de las emociones, yo te diré de montaña rusa, y ya con la cabeza un poco más fría, lo que pasó en la Suprema Corte... Perdón que te interrumpa antes de que empieces. Qué Claro. gran cobertura hiciste en Twitter, ¿eh? Felicidades. Pues, dado literalmente las consecuencias que tiene todo eso, era lo mínimo que se refería, y las voy a tocar muy brevemente. Y gracias, David. Obviamente aquí hay que entender claramente de qué es lo que está en juego. Y en juego están dos cosas. Una, la seguridad de las inversiones ya realizadas en México, que son mucho más de los 10,000 millones de dólares que dijo la embajadora de Comercio, Catherine Tai, que se pueden llegar a calcular hasta los 80,000 o 120,000 millones de dólares, dependiendo del método de justamente de contabilidad. Segundo, ¿qué está pidiendo y qué es lo que se ganó hoy? Hoy justamente el presidente López Obrador en su reforma, esa que no le cambiaron ni una sola coma a la que se refiere el embajador Ken Salazar, hoy esa es la ley vigente y ya es activa. No hay una contradicción, eso es lo que ha dicho la Corte, entre o alguna incompatibilidad con la Carta Magna, con un medio ambiente sano y limpio, ni tampoco con un espíritu de libre competencia. Eso es lo que se ha decidido al día de hoy. Ahora, esto es como para echar las campanas al vuelo y dice que todos los morenistas o el presidente López Obrador y especialmente Manuel Bartlett se pongan a celebrar, no cantemos victoria todavía. La realidad es de que esto, David, es un empate. Eso es lo que pasó el día de hoy. El presidente López Obrador sí logra justamente implementar una ley, pero en la implementación es donde viene una cosa. Los cerca de 4,000 amparos que están contra esta iniciativa, contra esta reforma, siguen todavía pendientes. Todos esos amparos, con los 7 votos que alcanzó en la discusión de hoy, o que terminó el día de hoy, es muy probable que terminen amparados. Con lo cual el escenario donde el presidente quiere empujar a CFE hasta el frente de la fila, pero los otros, o todo lo que está el día de hoy en México trabajando, no va a ser desplazado por estos amparos. Con lo cual nadie termina de ganar, el presidente no puede echar adelante a CFE y los privados ya dejan de perder todo lo que venían perdiendo. Eso es donde estamos al día de hoy, David. Yo te diría que como que se fueron a tiempo extra.
En buena parte, e incluso también eso explicaría una parte las decisiones tan extrañas y en dos casos muy particulares, aberrantes de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de mandar o patear el balón y mandarlo a otros tribunales, que obviamente tendrán que tener en consideración lo que dictaminó hoy la Corte en las resoluciones de esos amparos. Ujú, ujú. Sí, o sea, ya en lugar de ser una norma general, se queda como estaba y todos los que se sientan afectados van a poder solicitar, ¿cómo dicen los abogados? La protección y el amparo de la justicia. Exactamente, Que exactamente. considerando que se resolvió 7-4, pues les van a dar el amparo y la protección de la justicia. Efectivamente, y eso hay que entenderlo muy claramente. Los 7 votos de los ministros que piensan que esta ley afecta el medio ambiente sano y limpio, consagrado en el artículo 4, o bien la libre competencia, el 28 constitucional, son las bases con las cuales se hicieron estos amparos, así o se están persiguiendo estos amparos, con lo cual la probabilidad de que los obtengan es bastante alta, David. Ahora, ¿tú cómo ves que se va a poner o se va a seguir poniendo el sector? Porque la carta de Ken Salazar ya no es tan amable. Cada vez se les está acabando más la paciencia a la ministra de Comercio, Tai, ya esa ya se ve más desesperada que otros, pero ya el tono que trae Estados Unidos ya es un tono bastante duro. Mira, aquí lo voy a citar directamente al propio embajador. Se viene un sinfín justamente de litigios. Y esto, una pregunta clave de lo que acaba de pasar al día de hoy, y eso dependerá de la estrategia legal de cada uno de los involucrados, muy posiblemente ya active justamente los paneles de controversia contra el Estado mexicano. Así que el presidente López Obrador quizá hoy tenga una victoria que negoció, que cabildeó, precisamente él sí la cabildeó con la Corte a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto. Él justamente tendrá que enfrentarse, o su sucesor o sucesora, a una serie de indemnizaciones, de juicios, de arbitrajes, que hablan justamente de varios múltiplos de decenas de millones de dólares, David. Sí, o sea, eso es lo que sigue, o sea, esa es la parte que sigue, todos los juicios. Y en este entorno, ¿tú cómo ves esto que pretende hacer Morena y sus lapas de que se vote la próxima semana, es decir, en plena Semana Santa, que se vote la reforma energética? Es una excelente pregunta y exactamente es tratar de evitar o de romper este empate. Si logran pasar la reforma constitucional, que requiere 2/3 de ambas cámaras, Se movidos o que cortó. están en curso, Perdón, te no perdí. tienen mayoría de gobierno. ¿Qué decías de que si se pasa de la reforma constitucional? Efectivamente, ya no tienen materia los amparos con la cual trabajar y son desechados, con lo cual ahora sí el presidente López Obrador tendría, yo no te digo que ganar todas las canicas, gana todo el juego absolutamente. Obviamente las repercusiones que ya estamos viviendo y sintiendo al día de hoy, no hay confianza para invertir en México y te lo puedo ir adelantando, no solamente es electricidad, no hay interés alguno en hidrocarburos tampoco por venir a trabajar a México. Así que la pérdida de confianza, por desgracia, ya está hecha, David. Ahora, ¿tú qué? ¿Tú sí crees que se va el bloque de contención o el bloque opositor? ¿Tú crees que se va a mantener sólido? Yo creo que estamos viendo un juego, literalmente es lo que estamos viendo. Morena sabe que no tiene los números y no es una casualidad que estén escogiendo plena Semana Santa para hacerlo y tratar de lograr, o en este caso buscar que el quórum sea menor, que todos los diputados de este bloque de oposición o de contención se estén yendo ya de vacaciones y que en ausencia, pues, obviamente los números les alcance a Morena para poder pasar esta reforma. Bueno, Obviamente, ya el PRI dijo que se van a concentrar. esperemos, ojalá que no haya por ahí alguna oveja descarriada, también el PAN, Movimiento Ciudadano tendrán que hacer lo propio, pero de otra forma, pues bueno, tendremos que ver los oficios políticos y también todo el mundo da por hecho que la alianza o el oficialismo también tiene sus votos seguros, yo no estaría tan seguro. Yo creo que es más fácil, desde como yo lo veo, que es más fácil que legisladores de Morena no estén en el momento de la votación, porque insiste mucho el presidente en que voten libremente los del PAN y del PRI, pero yo creo que muchos de Morena también están en contra de la reforma eléctrica y a lo mejor no van a decir que están en contra, pero a lo mejor sí se van a ir de vacaciones. Pues mira, ya lo veremos y justamente ahí vimos
todas estas, yo te diría, influencias supralegales. Vimos tan solo como varios diputados que habían hecho este famoso grupo de amistad con Rusia empezaron a recular, a desdecirse, cuando simplemente un representante, que sería el equivalente a un diputado en Estados Unidos, le sugirió, en ese caso al gobierno Es estadounidense. que Fernández Noroña no es serio. No, obviamente no, pero sin embargo vimos efectivamente cómo empezaron algunos a desdecirse y buscar justamente, y aquí incluyo justamente a Sergio Gutiérrez Luna, uno de los líderes de Morena en la Cámara de Diputados, que obviamente empezaron a mostrarse ya un poquito con recelo. Hay muchas herramientas también con las cuales presionar a Morena, pero ya veremos si son activadas o simplemente son, valga la expresión, llamaradas de petate. Yo creo que los Estados Unidos está tratando de no utilizarlas, pero ya las tiene listas. Sí, Y que sí, están listos totalmente. para una disputa comercial y que México, o al menos el presidente, no públicamente lo ha reconocido. Mira, yo te lo pongo de esta manera. Una que se excede justamente todo el tema comercial, que sería el tema de TAI, sería justamente un pequeño impuesto a las remesas. Eso justamente podría ser una destrucción de la economía mexicana. O peor, justamente retener hasta no encontrar el origen ilícito de estas remesas, obviamente pondría en serios aprietos a la economía mexicana. O quitarles las visas, que ya nos dimos cuenta que sí les duele mucho que les vayan a quitar la visa. Deberían hablar con Bartlett que él no puede entrar a Estados Unidos, que se puede vivir sin ir a Disneylandia. Qué cruel, David, qué cruel. Ya extrañaba Pues sí, platicar Bartlett ha contigo. tenido una buena vida con todas las casas que tiene en México, ¿no, Gonzalo? Definitivamente, definitivamente. Mira, cuando puedes ser literalmente un empresario de bienes raíces de ese tamaño, algo debe estar haciendo bien el hombre. Se casó con la mujer correcta. Para que después la terminen negando, qué horror. Bueno, no, es que no se casó, es su es el free más largo de la historia. Probablemente, probablemente. Yo no conozco a nadie que tenga un free de más de 30 años. Yo creo que ni siquiera Shakespeare. Ya no estamos yendo a los tiempos medievales. A los tiempos medievales, desde el medievo no pasaba esto. Gonzalo, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Claro que sí, mi querido David, un enorme abrazo a ti y a todo tu público.